En la implacable naturaleza salvaje de África, cada cachorro de león se enfrenta a la muerte no una, sino varias veces antes de alcanzar la edad adulta. Es una realidad brutal en la que menos de la mitad sobrevive al primer año. Se enfrentan a hienas, leopardos, leones rivales, hambre, enfermedades y al propio entorno hostil. La supervivencia nunca está garantizada, por muy fuerte que sea el linaje. Pero en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, en una región llamada Timbabati, ocurrió algo extraordinario. Nacieron dos cachorros de león completamente blancos, tan blancos como la nieve recién caída. Cuando llegaron al mundo, su pelaje era inmaculado, aunque después de meses revolcándose en el polvo africano, su verdadero color quedó oculto bajo capas de suciedad. Sin embargo, incluso cubiertos de barro, estos cachorros destacaban por ser completamente diferentes a cualquier otro león. Estos leones blancos no son albinos, son portadores de un gen recesivo poco común que reduce drásticamente la pigmentación, pero deja sus ojos y su piel normales. Esta mutación genética solo aparece cuando ambos padres son portadores del gen, e incluso entonces las probabilidades son astronómicas. Son los ganadores de la lotería de la naturaleza, nacidos con un pelaje que los hace magníficos y trágicamente vulnerables. Las cifras cuentan una historia devastadora. Desde 1975, cuando se documentó el primer león blanco en esta región, solo 3 han sobrevivido hasta la edad adulta en estado salvaje. 3. De las docenas nacidas a lo largo de casi 5 décadas, solo 3 lograron superar los peligros. El pelaje blanco que los hace especiales es también una maldición. Los hace más visibles para sus presas, más fáciles de detectar para sus enemigos y los marca como diferentes en un mundo en el que ser diferente a menudo significa ser un objetivo. Los dos cachorros blancos pertenecen a una pequeña manada de solo 6 miembros. 2 leonas adultas lideran esta familia. Mutimba, la mayor y más experimentada, y su hermana menor, Kanya, que compensa su inexperiencia con una feroz determinación. Juntas están criando a 4 cachorros, 2 con pelaje dorado normal y 2 con ese raro pelaje blanco. Los guardabosques han bautizado a los cachorros blancos como Inkani, que significa pequeño luchador, y Shinga, que significa pequeño cazador. Pero esta familia se enfrenta a un problema crítico. El macho dominante de la manada, el padre y protector, ha desaparecido. Quizás haya sido asesinado por rivales o haya sucumbido a sus heridas. Su desaparición dejó a Mutimba y Kanya completamente expuestas, tratando de cazar y proteger al mismo tiempo, una tarea casi imposible que requiere un macho fuerte para patrullar los límites y alejar las amenazas. Los cachorros solo tienen 4 meses, son torpes y juguetones, y no son conscientes de lo precaria que es su situación. Se tumban y luchan, practican pequeños rugidos y siguen a sus madres con inocente confianza. No entienden que cada día es una prueba, que las amenazas les rodean constantemente, esperando un momento de distracción materna. La primera amenaza grave se produjo cuando las hienas detectaron el olor de los cachorros. Estos asesinos oportunistas se especializan en encontrar animales jóvenes vulnerables, y un cachorro blanco de 4 meses representaba una comida fácil. El clan se acercó con su paso saltarín, riendo mientras acortaban la distancia. La pequeña Inkani los vio acercarse, pero no mostró miedo. Las hienas se dispersaron, rodeándola, con sus ojos amarillos fijos en la pequeña figura blanca. Estaban a segundos de atacar cuando una forma enorme se levantó junto al cachorro. Mutimba, que estaba tumbada en la hierba, se puso de pie entre las hienas e Inkani. Su mensaje era claro: para llegar a esta cría, primero tendrán que pasar por encima de mí. Las hienas se quedaron paralizadas y su confianza se evaporó. Una leona contra un clan debería ser una presa fácil, pero algo en la postura de Mutimba, la total ausencia de miedo, la disposición a la violencia, les indicó que no sería fácil. Las hienas finalmente se retiraron, pero eso solo fue el principio. Se avecinaba una amenaza mucho mayor. 3 leones machos nómadas habían entrado en la región. Estos vagabundos estaban hambrientos, eran territoriales y absolutamente despiadados a la hora de eliminar a cualquier cachorro que se cruzara en su camino, y se dirigían directamente hacia la familia de Mutimba. Entonces, antes de continuar, quiero saber: ¿crees que estos animales tan raros merecen una protección especial o que la naturaleza debe seguir su curso? Y aquí hay algo más profundo.
¿Pueden las leonas realmente planear proteger a sus cachorros o es todo instinto? Deja tus comentarios abajo. Si quieres ver cómo se desarrolla la lucha por la supervivencia de esta familia, suscríbete y pulsa la campana de notificaciones. Mutimba y Kanya no eran leonas comunes. Si bien todas las leonas poseen instintos maternales y habilidades para cazar, estas dos hermanas tenían algo más. Una combinación de experiencia, inteligencia y un enfoque casi estratégico para la supervivencia que las distinguía. Mutimba, la hermana mayor, había criado cachorros antes y sobrevivido a numerosos desafíos. Sus movimientos eran calculados, sus decisiones deliberadas. Sabía cuándo luchar y cuándo retirarse, cuándo cazar y cuándo esperar. Los años en la selva de Timbavati le habían enseñado que la paciencia a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Kanya, unos 2 años más joven, aportaba una energía diferente a la pareja. Mientras que Mutimba era mesurada y estratégica, Kanya era audaz y agresiva. Compensaba su relativa falta de experiencia con un coraje innato y una fuerza explosiva. Cuando surgían amenazas, Kanya solía ser la primera en lanzarse al ataque, mostrando los dientes y extendiendo las garras. Juntas, las hermanas formaban un equipo perfectamente equilibrado. La sabiduría de Mutimba guiaba la fuerza de Kanya y la intrepidez de Kanya apoyaba los planes de Mutimba. Los 4 cachorros representaban el futuro de su pequeña manada. Inkani y Shinga, los hermanos blancos, eran los más distintivos a simple vista, pero cada cachorro tenía una personalidad emergente. Inkani hacía honor a su nombre de pequeña luchadora, ya que a menudo iniciaba peleas de juego con sus hermanos y mostraba una valentía inusual durante el encuentro con las hienas. Shinga, pequeña cazadora, demostraba una gran capacidad de observación, siguiendo con intensa atención cada movimiento de sus madres durante las cacerías. Los 2 cachorros de color normal eran igualmente importantes para la supervivencia de la manada, ya que proporcionaban camuflaje y equilibrio a la unidad familiar. Pero sin un macho dominante que defendiera el territorio e intimidara a los rivales, Mutimba y Kanya se enfrentaban a una realidad agotadora. En una manada típica, los machos se encargan de la seguridad del perímetro, mientras que las hembras se centran en la caza y la cría de los cachorros. Estas hermanas tenían que hacerlo todo. Patrullaban los límites, marcaban el territorio, cazaban presas grandes y vigilaban constantemente a sus vulnerables cachorros. Era agotador física y mentalmente, lo que les dejaba poco tiempo para descansar. La presión se intensificó cuando la comida escaseó. Pasaban los días sin que la caza tuviera éxito y las crías comenzaron a mostrar signos de desnutrición. Se les marcaban las costillas, perdían energía y sus juguetonas peleas se hacían más cortas y menos entusiastas. Mutimba sabía que necesitaban una presa importante pronto, pero cazar presas grandes con 4 cachorros a cuestas era casi imposible. Los cachorros no podían seguir el ritmo durante las largas persecuciones y no se les podía dejar solos donde los depredadores o los leones rivales pudieran encontrarlos. Entonces Kanya vio una oportunidad. Cerca de la orilla del río, un búfalo estaba solo, visiblemente herido y luchando por mantenerse en pie. Su manada se había alejado, dejándolo vulnerable, exactamente el tipo de presa que 2 leonas podían manejar. Pero había un problema. El búfalo estaba parado en aguas poco profundas, y atacarlo allí sería difícil y peligroso. Los búfalos se encuentran entre las presas más temibles de África, capaces de matar a los leones incluso cuando están heridos. En el agua, la ventaja se inclinaba aún más hacia la presa. Mutimba evaluó la situación con su característico cálculo. Estaban lo suficientemente desesperadas como para correr el riesgo. Hizo una señal a Kanya con un sutil movimiento de la oreja y ambas leonas comenzaron a acercarse, moviéndose sigilosamente entre la vegetación de la orilla del río. Las crías observaban desde la seguridad de la alta hierba de la orilla, comprendiendo instintivamente que debían quedarse atrás y observar. Era una lección de caza, una que tendrían que dominar para sobrevivir. Justo cuando las hermanas se preparaban para lanzar su ataque, se produjo una conmoción río arriba. Una manada de elefantes emergió de la línea de árboles y se dirigió directamente hacia el río para beber por la tarde. Los enormes paquidermos, protectores de su propio espacio y profundamente recelosos de los depredadores, divisaron inmediatamente a las leonas.
La elefanta matriarca trompetó una advertencia y varios elefantes más jóvenes avanzaron agresivamente, agitando las orejas y levantando las trompas de forma amenazante. Mutimba y Kanya no tuvieron más remedio que retirarse. Luchar contra los elefantes era un suicidio y el alboroto había alertado al búfalo del peligro. La presa herida se alejó cojeando hacia aguas más profundas, fuera de su alcance. Las hermanas regresaron con las manos vacías ante sus cachorros hambrientos, con la frustración evidente en sus tensos cuerpos. Pero Mutimba no había terminado. Conocía a ese búfalo y sabía que no podría sobrevivir mucho más tiempo. Esperarían a que oscureciera y lo intentarían de nuevo. A 20 millas al oeste, 3 leones machos se movían por el desierto con la inquietud característica de los nómadas. No eran machos de manada con territorios establecidos y familias que proteger. Eran vagabundos, desplazados y desesperados, que buscaban cualquier oportunidad para reclamar tierras y leonas propias. La hermandad los mantenía unidos, pero el hambre y la ambición los impulsaban sin descanso. El más grande de los 3 era un ejemplar enorme, con una melena espesa y oscura, que denotaba una excelente condición física. Era el líder de facto, y tomaba las decisiones gracias a su dominio y tamaño. Sus hermanos le obedecían no por respeto, sino porque sabían que desafiarlo sería una locura. Las cicatrices de su cara y hombros contaban historias de innumerables batallas ganadas. Este macho había matado antes y volvería a matar sin dudarlo. El hermano mediano era más delgado, pero igualmente peligroso, con una melena que tenía parches arrancados de peleas anteriores. Era el más agresivo del trío. Se enfadaba con facilidad y siempre estaba listo para la confrontación. Mientras que el hermano mayor se valía de su tamaño y fuerza, este utilizaba la velocidad y la crueldad. Sentía un odio especial por los cachorros, ya que años atrás había sido expulsado de su propia manada por machos infanticidas. El ciclo de violencia lo había convertido exactamente en lo que una vez temió. El más joven de los 3 nómadas era quizás el más impredecible. Aún en los primeros años de su plenitud, poseía la peligrosa combinación de fuerza plena y juicio incompleto. Era impulsivo, a menudo se lanzaba a situaciones sin la experiencia de sus hermanos para guiarlo. Esta imprudencia lo hacía a la vez formidable y vulnerable, un comodín en cualquier confrontación. Juntos formaban una coalición devastadora. Sus intentos anteriores de apoderarse de manadas establecidas habían fracasado. Los demás machos de la región eran demasiado fuertes, demasiado numerosos o estaban demasiado bien establecidos. Pero los 3 hermanos eran pacientes. Sabían que en algún lugar de esta vasta zona salvaje habría una manada sin la protección adecuada de los machos. Todo lo que tenían que hacer era seguir buscando, seguir luchando y al final la oportunidad se presentaría. Esa tarde su paciencia dio sus frutos. Detectaron una manada de búfalos que se movía por su territorio temporal y el hambre se impuso a la precaución. Los 3 machos coordinaron su ataque con una eficacia entrenada, separando a un búfalo joven de la manada. Los adultos de la manada intentaron defender a su cría, formando el característico círculo defensivo que suele intimidar a los depredadores. Pero 3 leones machos adultos en plena forma no se dejaban intimidar fácilmente. La batalla fue brutal, pero decisiva. Los búfalos embistieron y atacaron con sus enormes cuernos, pero los nómadas esquivaron y contraatacaron con un devastador trabajo en equipo. El macho más grande recibió un golpe de refilón en el hombro, pero lo sacudió y respondió con una mordedura aplastante en la columna vertebral del búfalo. En cuestión de minutos, el búfalo joven cayó y la manada derrotada se retiró, dejando atrás a su miembro caído. Mientras los 3 hermanos se alimentaban de su presa, algo llamó la atención del hermano mediano. Levantó su hocico ensangrentado y olfateó el aire, con las fosas nasales dilatadas. Allí, mezclado con los olores del polvo y la vegetación, había algo que despertó sus instintos más profundos: el olor de leonas y cachorros. No eran cachorros cualquiera, sino cachorros jóvenes y vulnerables. Y lo que más llamaba la atención era la ausencia del fuerte olor de un macho dominante que los protegiera. El hermano mayor se percató de la reacción de su hermano y también olfateó el aire. Entrecerró los ojos con reconocimiento y cálculo. Una manada sin macho era exactamente lo que habían estado buscando.
Si podían eliminar a los cachorros, las leonas entrarían en celo en cuestión de semanas. El territorio sería suyo, las leonas serían suyas y por fin podrían dejar de vagar como parias. El hermano menor, contagiado por el entusiasmo de sus hermanos, abandonó por completo el cadáver del búfalo. Su cola se agitaba con anticipación y su lenguaje corporal irradiaba ansias de violencia. Los otros dos estaban más controlados, pero igualmente decididos. Habían encontrado su oportunidad. Los tres nómadas comenzaron a moverse hacia el este, siguiendo el rastro de olor que los llevaría directamente a Mutimba, Caña y los 4 cachorros. A kilómetros de distancia, las 2 leonas no tenían ni idea de que la mayor amenaza a la que se habían enfrentado jamás estaba ahora cazando activamente a su familia. ¿Qué coalición crees que era más peligrosa? ¿Estos 3 nómadas desesperados o los famosos machos Mapogo de otras historias? Escribe A para los nómadas y B para los Mapogo en los comentarios. Y si te ha enganchado esta historia de supervivencia, dale al botón me gusta. Mutimba percibió el peligro antes de ver u oír nada concreto. Años de supervivencia le habían dotado de una conciencia casi sobrenatural de su entorno, una capacidad para interpretar los sutiles cambios en el comportamiento de los animales que le alertaban de la proximidad de amenazas. Las aves estaban más calladas de lo habitual. Los babuinos de los árboles lejanos habían dejado de parlotear sin cesar. Algo iba mal, y una leona con cachorros no podía permitirse ignorar esas señales. Esa tarde, mientras el sol pintaba el paisaje de Timbabati con tonos naranjas y dorados, Mutimba tomó una decisión crucial. Reunió a sus 4 cachorros con vocalizaciones bajas y urgentes que ellos, instintivamente, entendieron que significaban obediencia inmediata. Kanya, leyendo el lenguaje corporal de su hermana, se puso inmediatamente en formación. Sin explicaciones ni vacilaciones, las 2 leonas alejaron a sus cachorros de su territorio habitual, moviéndose rápidamente a través de la oscuridad creciente. Viajaron durante horas, alejándose de la amenaza que Mutimba había percibido. Los cachorros, de solo 4 meses, luchaban por mantener el ritmo. La pequeña Incani, la luchadora blanca, se esforzaba hasta el agotamiento, tratando de igualar el paso de su madre. Tinga y los otros cachorros tropezaban con raíces y rocas en la oscuridad, pero el miedo los mantenía en movimiento. Al amanecer, habían recorrido casi 10 millas, una distancia enorme para cachorros tan jóvenes. Pero esta huida desesperada tuvo graves consecuencias. Habían abandonado su territorio, lo que significaba abandonar los terrenos de caza conocidos, las fuentes de agua y las guaridas seguras. Peor aún, ahora se encontraban en una tierra desconocida donde otros depredadores y manadas de leones habían establecido sus territorios. Mutimba y Kanya estaban invadiendo ese territorio y, si los capturaban, podrían matarlos junto con sus cachorros. Pasaron los días sin que consiguieran cazar nada. Las leonas lo intentaron repetidamente, pero cazar en un territorio desconocido con cachorros agotados y hambrientos resultó casi imposible. Cada vez que veían una presa potencial, los cachorros estaban demasiado débiles para permanecer en silencio, y sus gemidos provocados por el hambre alertaban a los animales del peligro. O bien la presa estaba demasiado lejos, lo que requería una larga persecución que las leonas no podían arriesgar con sus crías tan vulnerables. Los cachorros comenzaron a deteriorarse rápidamente. Sus costillas se hacían visibles bajo el pelaje cada vez más ralo. Sus ojos perdieron su brillo juguetón, sustituido por la mirada apagada de la desnutrición. Incluso el espíritu luchador de la pequeña Incani se apagó a medida que el hambre le restaba energía. Los 2 cachorros blancos, que ya destacaban visualmente, ahora parecían esqueléticos y fantasmales. Si no comían pronto, Mutimba sabía que los perdería, no por culpa de los depredadores o los leones rivales, sino por el simple hambre. Kanya se volvió cada vez más desesperada y agresiva, y su frustración se manifestaba en un mal genio y en decisiones arriesgadas. Quería lanzarse contra cualquier cosa que se moviera, pero Mutimba la retenía, sabiendo que la desesperación llevaba a cometer errores. Los errores significaban lesiones, y una leona herida no podía proteger a sus cachorros. Necesitaban una solución, no una apuesta. Finalmente, Mutimba tomó una decisión que iba en contra de todos los instintos de supervivencia. Volverían a Timbabati, a su territorio original. Sí, la amenaza que los había expulsado podría seguir allí. Sí, se arriesgaban a una confrontación. Pero sus cachorros se estaban muriendo y, en territorio familiar,
Ella sabía exactamente dónde encontrar presas. Conocía los abrevaderos, los senderos de caza, los puntos de emboscada. La supervivencia requería riesgos calculados, y este era uno que tenían que correr. El viaje de vuelta fue más lento que la huida. Los cachorros estaban más débiles y necesitaban descansar con frecuencia. Mutimba y Kanya se turnaban para llevar al cachorro más pequeño por el cuello cuando ya no podía caminar. Cuando cruzaron de nuevo al territorio de Timbavati, habían pasado 2 días desde que tomaron la decisión de regresar. Casi de inmediato, la apuesta de Mutimba dio sus frutos. Cerca de un abrevadero fangoso, encontraron exactamente lo que necesitaban: un búfalo solitario, anciano y cojeando mucho. Era el mismo búfalo herido que habían intentado cazar antes de que los elefantes los interrumpieran. Había sobrevivido hasta entonces, pero estaba claro que se acercaba a su fin. Esta vez no había elefantes ni interrupciones, solo 2 madres desesperadas y una presa que realmente podían matar. Mutimba y Kanya comenzaron a acercarse con todos los músculos tensos para el ataque que salvaría a sus cachorros o acabaría en desastre. Pero mientras se arrastraban entre la alta hierba, un nuevo olor llegó hasta ellas con la brisa del atardecer, un olor que las dejó paralizadas en seco. Leones machos, varios machos, y estaban cerca. El olor de los machos resultó ser de marcas antiguas, no una amenaza inmediata. Los 3 nómadas habían pasado por esta zona, pero habían seguido adelante, lo que daba a Mutimba y Kanya una pequeña oportunidad. No podían desperdiciarla. El búfalo herido en el abrevadero representaba la salvación para sus cachorros hambrientos, y cualquier vacilación podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al caer la noche, las 2 leonas entraron en acción. El búfalo, debilitado por los días sin su manada y luchando contra heridas infectadas, no tuvo ninguna oportunidad. Mutimba atacó por la retaguardia mientras Kanya se abalanzaba sobre la garganta, y en cuestión de minutos la batalla había terminado. Las hermanas llamaron a sus cachorros con suaves vocalizaciones, y la familia se abalanzó sobre el cadáver con un hambre desesperada. Durante horas se alimentaron, y los cachorros comieron hasta que sus barrigas se hincharon visiblemente. Los pequeños Inkani y Shinga, los hermanos blancos, quedaron tan cubiertos de sangre y suciedad que su raro color desapareció por completo bajo capas de sangre. Pero a Mutimba no le importaba la apariencia, le importaba que sus bebés finalmente comieran, que finalmente obtuvieran la nutrición que necesitaban desesperadamente para sobrevivir. Durante las semanas siguientes, los cachorros comenzaron a recuperarse y a hacerse más fuertes. A los 10 meses se habían transformado de bebés indefensos en jóvenes leones con personalidades y habilidades emergentes. Aprendían constantemente, absorbiendo cada lección que les impartían sus madres. La caza no era algo innato en los leones, sino que se enseñaba, practicaba y perfeccionaba a lo largo de meses de observación y participación. Una tarde, Mutimba divisó una jirafa joven que se había alejado demasiado de su madre. Las jirafas son presas peligrosas, capaces de matar a los leones de una sola patada con sus poderosas patas, pero una más joven representaba un riesgo manejable, y lo que es más importante, era una oportunidad para enseñar. Mutimba indicó a los cachorros que observaran atentamente, colocándolos en un lugar desde donde pudieran observar sin correr peligro. La caza que siguió fue una lección magistral de coordinación. Kanya rodeó ampliamente a la jirafa para cortarle las vías de escape, mientras Mutimba se acercaba por su punto ciego. La joven jirafa detectó el peligro e intentó huir, pero Kanya ya estaba en posición. La captura fue rápida y eficaz. Tan pronto como la presa cayó, ambas leonas comenzaron inmediatamente a arrastrar el cadáver hacia unos matorrales densos, ocultándolo de los buitres, cuyo vuelo en círculos alertaría a todos los carroñeros en kilómetros a la redonda. Los cachorros lo habían observado todo: el posicionamiento, la paciencia, la coordinación, el ocultamiento inmediato de la presa. Estas eran lecciones que les mantendrían con vida cuando tuvieran la edad suficiente para cazar por sí mismos. Pero la educación no se limitaba a la caza, también se trataba de defender lo que era suyo. Días más tarde, la familia se encontró con una manada de hienas mientras se alimentaba de los restos de la jirafa. Los carroñeros manchados se acercaron con su característica audacia, riéndose y poniendo a prueba la determinación de las leonas. La mayoría de los leones simplemente abandonarían una presa antes que luchar contra numerosas hienas, pero Mutimba
vio esto como otra oportunidad para enseñar. Se mantuvo firme y Kanya la respaldó inmediatamente. Para sorpresa de todos, los 4 cachorros no retrocedieron. En cambio, avanzaron con sus madres, formando un frente unificado. La pequeña Inkani, fiel a su nombre de luchadora, incluso raspó sus patas contra el suelo en una demostración territorial instintiva, algo que había observado hacer a su madre innumerables veces. El gesto era torpe y casi cómico, viniendo de una cría de 10 meses, pero demostraba que estaba aprendiendo el lenguaje de la intimidación. Las hienas siguieron avanzando, poniendo a prueba la determinación de la familia. En este punto, la mayoría de las madres que protegen a sus cachorros se retiran, anteponiendo la seguridad a la comida. Pero Mutimba tomó una decisión calculada. Permitió que sus cachorros mantuvieran la primera línea, quedándose justo detrás de ellos como refuerzo. Era peligroso pero necesario. Estos cachorros tenían que aprender que a veces hay que luchar y que a veces esa lucha determina si se come o se pasa hambre. El enfrentamiento duró varios minutos tensos, sin que ninguna de las partes estuviera dispuesta a recurrir a la violencia. Los cachorros se mantuvieron firmes, ganando confianza con cada segundo que pasaba. Finalmente, Mutimba dio un paso adelante y cargó, dispersando al clan de hienas con una feroz muestra de agresividad maternal. La lección estaba completa. Defiende lo que es tuyo, pero sabe cuándo intensificar la lucha. Mientras la familia volvía a su comida, ninguno de ellos se percató de los 3 pares de ojos que los observaban desde la lejana línea de árboles. Los machos nómadas habían regresado a Timbavati y esta vez habían localizado a su presa. Los cachorros tenían ahora 11 meses y se acercaban a la transición de la infancia a la adolescencia. Eran más grandes, más seguros de sí mismos y cada vez más independientes en sus movimientos. Inkani y Shinga, los hermanos blancos, habían sido finalmente limpiados por las recientes lluvias y sus impresionantes pelajes brillaban bajo el sol africano. Se estaban convirtiendo en magníficos, estos raros milagros genéticos, y su supervivencia hasta esta edad ya desafiaba todas las probabilidades. La familia se había acostumbrado a un ritmo de movimiento y caza, cambiando constantemente de ubicación para evitar ser predecibles. La estrategia de Mutimba era simple: nunca dormir 2 veces en el mismo lugar, nunca establecer un patrón que pudiera ser explotado por los enemigos. Era agotador, pero los mantenía con vida. Los cachorros se habían adaptado a este estilo de vida nómada, aprendiendo a dormir ligeramente y a despertarse al instante ante las señales de sus madres. Una mañana, mientras se desplazaban por la orilla del río hacia un nuevo lugar de descanso, Kanya detectó un movimiento delante. Su cuerpo se tensó inmediatamente, con la cola rígida y las orejas hacia adelante. Mutimba interpretó al instante la alarma de su hermana y se colocó protectora delante de los cachorros. Lo que emergió de la vegetación de la orilla del río hizo que ambas leonas se detuvieran con incertidumbre. Era un león joven, de unos 2 años, con una melena que empezaba a crecer alrededor de la cara y los hombros. Se encontraba en esa incómoda etapa de la adolescencia, demasiado mayor para ser tolerado en su manada natal, pero demasiado joven para competir por su propio territorio. Se le marcaban ligeramente las costillas, lo que sugería que le había costado mucho cazar por su cuenta. En cuanto vio a las 2 leonas y a sus cachorros, adoptó una postura sumisa que resultaba casi cómica por su exageración. El joven macho se aplastó contra el suelo, con las orejas hacia atrás, evitando todo contacto visual. Se giró parcialmente sobre un costado, exponiendo su vulnerable vientre en un gesto definitivo de rendición. No se trataba de una amenaza, sino de un adolescente desesperado que esperaba no ser asesinado por unas madres protectoras. Mutimba y Kanya intercambiaron lo que casi parecía una mirada cómplice. Este macho no representaba ningún peligro para los cachorros de 11 meses, que eran casi de su tamaño. Aún así, las leonas se mantuvieron cautelosas. Rodeaban al macho sumiso, evaluándolo con los ojos calculadores de madres que no confiaban en nada ni en nadie. Él permanecía inmóvil, apenas respirando, esperando a que decidieran su destino. Tras varios minutos de tensión, Mutimba simplemente pasó junto a él, indicando a sus cachorros y a su hermana que la siguieran. El mensaje era claro: no mereces que gastemos nuestras energías en matarte, pero no nos sigas. El joven macho esperó hasta que la familia se alejó 50 metros antes de levantarse lentamente y escabullirse en dirección opuesta. Los cachorros lo observaron con curiosidad.
especialmente Incani, que parecía fascinado por este extraño y torpe animal. Quizás era su primer encuentro real con un león macho adulto que no fuera su padre desaparecido, y la lección fue valiosa. No todos los machos eran amenazas inmediatas. Algunos solo intentaban sobrevivir, igual que ellos. Este encuentro puso de relieve una realidad crucial de la sociedad de los leones. Aunque Mutimba y Kanya eran feroces defensores contra las amenazas reales, no eran asesinos indiscriminados. Evaluaban cada situación, cada peligro potencial y respondían de forma adecuada. Un macho adolescente sumiso no merecía la energía y el riesgo de una pelea. Pero 3 machos nómadas en plena forma que cazaban activamente a sus cachorros, eso sería una historia completamente diferente. La familia continuó su viaje y finalmente se instaló en una arboleda sombreada, donde los cachorros podían descansar durante las calurosas horas del mediodía. Mutimba y Kanya se turnaban para vigilar mientras los demás dormían, una rutina que habían perfeccionado durante meses de vigilancia constante. Los cachorros ahora eran fuertes, sanos y aprendían rápido. Contra todo pronóstico, los 2 hermanos blancos habían sobrevivido hasta casi 1 año de edad, un hito que parecía imposible cuando tenían 4 meses y eran el objetivo de todos los depredadores. Pero el instinto de Mutimba le seguía advirtiendo que la mayor prueba aún estaba por llegar. Había detectado marcas de olor antiguas de varios machos en todo su territorio, siempre de pocos días de antigüedad, lo que sugería que los marcadores estaban rastreando algo. Los 3 nómadas no habían abandonado su búsqueda. Eran persistentes, metódicos y se estaban acercando. Esa noche, mientras la familia se alimentaba de una impala recién cazada, los babuinos de los árboles cercanos de repente lanzaron sus característicos gritos de alarma. El sonido que había desencadenado su advertencia era inconfundible. El rugido profundo y resonante de un león macho adulto. Y estaba cerca, demasiado cerca. Hablando en serio, si fueras una leona, ¿lucharías para proteger a tus cachorros contra todo pronóstico? ¿O te retirarías para sobrevivir y posiblemente tener más cachorros más adelante? Deja tu respuesta abajo. Esta historia está a punto de ponerse intensa, así que no te la pierdas. Las llamadas de alarma de los babuinos se desvanecieron al cabo de unos minutos y un silencio inquietante se apoderó de la arboleda. Mutimba y Kanya permanecieron en estado de máxima alerta, con los músculos tensos y preparados. Pero lo que fuera que hubiera desencadenado la alarma parecía haberse alejado. El cadáver del impala yacía medio devorado a sus pies, pero ninguna de las 2 leonas tenía ahora apetito. Sus cachorros, sintiendo la tensión de sus madres, se acurrucaron juntos en la luz menguante. Cuando la oscuridad se hizo total, la ansiedad de la familia se fue disipando poco a poco. Quizás había sido una falsa alarma, o tal vez el león macho que habían detectado los babuinos simplemente estaba de paso. Mutimba tomó la decisión de quedarse donde estaban en lugar de trasladar a las crías en la oscuridad cuando no podían ver si se acercaba alguna amenaza. Terminarían de comer el impala, descansarían durante la noche y se marcharían al amanecer. Parecía un plan razonable. Los cachorros finalmente se relajaron lo suficiente como para volver a alimentarse, ya que sus jóvenes cuerpos necesitaban calorías para alimentar su rápido crecimiento. Incluso la cautelosa Mutimba se permitió comer, arrancando carne de las patas traseras del impala mientras Kanya mantenía la vigilancia. Los cachorros blancos, Incani y Shinga, se alimentaban uno al lado del otro, con sus pelajes pálidos fantasmagóricos a la luz de la luna. Ya habían sobrevivido a muchas cosas: el hambre, las hienas, el estrés constante de una vida sin un macho que los protegiera. Seguramente podrían sobrevivir una noche más. El ataque se produjo sin previo aviso. En un momento la familia se alimentaba tranquilamente y al siguiente, un enorme león macho salió disparado de la oscuridad como un misil dorado. Llegó desde abajo del viento, su aproximación completamente oculta, hasta que ya estaba en el aire, lanzándose directamente sobre los cachorros con una velocidad y una fuerza aterradoras. Su objetivo era claro: eliminar a las crías, apoderarse del territorio y reclamar a las leonas. El instinto y la furia maternal impulsaron la respuesta de Mutimba. Interceptó al macho atacante en plena carga, golpeándole el hombro con suficiente fuerza como para desviarlo de su trayectoria. Era enorme, fácilmente 100 libras más pesado que ella, pero la sorpresa y la desesperación le dieron fuerzas.
Kanya reaccionó una fracción de segundo después, cargando desde el lado opuesto para formar una barrera viva entre el atacante y los 4 cachorros aterrorizados. El macho nómada se recuperó al instante y se giró para enfrentarse a las 2 leonas con un gruñido que reveló unos enormes caninos diseñados para matar. Era el mayor de los 3 hermanos, el macho dominante, y ya había matado antes. 2 hembras, incluso luchando juntas, deberían haber sido fáciles de vencer. Pero no esperaba una resistencia tan inmediata y coordinada. La mayoría de las leonas, cuando se enfrentan a un macho de este tamaño, huyen con la esperanza de salvar al menos a algunos de sus cachorros. Mutimba y Kanya no huyeron. Se mantuvieron hombro con hombro, formando un muro impenetrable entre sus crías y la muerte. Detrás de ellas, los cachorros deberían haberse dispersado, deberían haber corrido para salvar sus vidas. Pero no lo hicieron. Los 4 pequeños se acurrucaron juntos, paralizados, incapaces de abandonar a sus madres incluso cuando todos sus instintos les gritaban que huyeran. Era a la vez desgarrador e inspirador. Estaban demasiado unidos como para salvarse a sí mismos. El macho dio vueltas, buscando una oportunidad, poniendo a prueba la determinación de las leonas. Fingió ir hacia la izquierda y ambas hembras se movieron para bloquearlo. Cargó hacia la derecha y ellas se desplazaron al instante. Cada vez que intentaba rodearlas, se reposicionaban con una coordinación impresionante. Ya se veía sangre en el hombro de Mutimba, donde el impacto inicial le había desgarrado la piel, pero ella no mostraba signos de dolor ni vacilación. El enfrentamiento duró casi 1 minuto, lo que en una confrontación a vida o muerte parece una eternidad. El macho era poderoso y experimentado, pero también estaba solo y se enfrentaba a 2 oponentes que luchaban con la fuerza que solo la desesperación maternal puede proporcionar. Probablemente podría matarlas a ambas, pero resultaría gravemente herido en el proceso. ¿Merecía la pena? Antes de que el macho pudiera tomar una decisión, un segundo rugido rasgó la noche, esta vez procedente de otra dirección. El hermano mediano había llegado. Ahora las probabilidades habían cambiado drásticamente. 2 machos en plena forma contra 2 leonas agotadas solo podían tener un resultado, y en algún lugar de la oscuridad, el tercer hermano también se acercaba. El segundo macho nómada emergió de la oscuridad, y los cachorros finalmente comprendieron que tenían que huir. Los 4 jóvenes rompieron su inmovilidad y se dispersaron en la noche, sus pequeñas patas golpeando la tierra mientras huían en diferentes direcciones. Era exactamente lo que Mutimba y Kanya necesitaban. Sus crías ya no estaban atrapadas detrás de ellas. Ahora las leonas podían luchar con todas sus fuerzas. Los 2 hermanos se acercaron desde lados opuestos, intentando dividir la atención de las leonas. Mutimba se enfrentó al macho más grande, mientras que Kanya se enfrentó al hermano mediano, compensando su menor tamaño con una agresividad explosiva. El bosquecillo estalló en violencia, gruñidos, rugidos y el sonido de cuerpos chocando llenaron la noche. El polvo se levantó en nubes mientras los combatientes daban vueltas y se lanzaban unos contra otros. Mutimba luchaba con precisión calculada, utilizando su experiencia para esquivar los ataques más peligrosos del enorme macho mientras lanzaba sus propios golpes. Apuntaba a sus ojos y nariz, las zonas más sensibles, obligándolo a retroceder y defenderse en lugar de aprovechar su ventaja. La sangre brotaba de los cortes en su cara y hombros, pero ignoraba el dolor. Cada segundo que mantenía ocupado a este macho era un segundo más que sus cachorros ganaban en distancia. Kanya luchaba con ferocidad, con un estilo menos refinado pero igualmente eficaz. El hermano mediano era más rápido que su hermano mayor, pero Kanya igualaba su velocidad con una determinación desesperada. Recibió un mordisco brutal en la pata trasera que la hizo tropezar, pero se recuperó al instante y respondió con un zarpazo en el hocico que hizo salpicar sangre. Ninguno de los 2 se echaba atrás. Ninguno podía permitírselo. El macho más grande comenzó a dominar a Mutimba gracias a su tamaño y fuerza. La tiró al suelo, aplastándola con su peso, con las mandíbulas buscando su garganta. Este era el momento en el que todo debería haber terminado. Pero Kanya vio el peligro que corría su hermana y tomó una decisión imposible. Abandonó su propia lucha y embistió al macho más grande, golpeándolo desde un lado con suficiente fuerza como para derribarlo de encima de Mutimba. Ahora ambas leonas se enfrentaban juntas a la mayor amenaza, dejando al hermano mediano temporalmente sin oposición. Pero en lugar de aprovechar su ventaja, algo llamó su atención: el cadáver medio devorado del impala.
aún caliente y sangrante. El olor de la carne fresca despertó su hambre, que se impuso a sus instintos agresivos. Era un nómada que nunca sabía de dónde vendría su próxima comida, y aquí tenía comida fácil, sin defensa. Sin dudarlo, abandonó la pelea y comenzó a alimentarse. Su deserción creó un momento de confusión. El macho más grande, al ver a su hermano comiendo en lugar de luchar, dudó. Ese momento de vacilación fue todo lo que Mutimba necesitó. Le atacó la cara con renovada furia y sus garras le hicieron profundos cortes sobre los ojos que inmediatamente comenzaron a sangrar. Con sangre en los ojos, luchando contra dos oponentes y sin el apoyo de su hermano, de repente el análisis de coste-beneficio cambió. Desde la oscuridad más allá de la arboleda apareció el tercer hermano. Pero, al igual que el segundo nómada, este macho más joven se sintió inmediatamente atraído por el cadáver del impala en lugar de por la lucha. Dos de los tres hermanos se alimentaban ahora, dejando al macho más grande luchando solo. Su rugido de frustración resonó en la noche, un sonido de rabia e incredulidad ante la traición de sus hermanos. El cálculo era ahora sencillo. Un macho contra dos madres curtidas en la batalla, ambas heridas pero aún luchando. El macho nómada tomó la única decisión lógica. Se retiró, no por derrota, sino por una retirada estratégica. Retrocedió lentamente, manteniendo el contacto visual, advirtiendo a las leonas que no lo persiguieran. Mutimba y Kanya se mantuvieron firmes, con los cuerpos temblando por el agotamiento y la adrenalina, pero no lo persiguieron. Habían ganado lo que necesitaban, tiempo. En el momento en que los machos se distrajeron con su festín, Mutimba emitió un grito bajo y urgente. Desde 4 direcciones diferentes en la oscuridad, los cachorros respondieron con suaves chirridos. Uno a uno salieron y se reunieron con sus madres. Los 4 estaban vivos. Los cachorros blancos, Inkani y Shinga, se apretujaron contra las piernas ensangrentadas de Mutimba. La familia estaba intacta. No esperaron a ver si los machos reanudaban su ataque. Las leonas se llevaron a sus cachorros en la noche, moviéndose rápidamente, alejándose de los 3 hermanos. Detrás de ellas, los nómadas se alimentaron y finalmente se marcharon, con el hambre saciada por el momento. Pero todos sabían que esto no había terminado. Contra todo pronóstico, Mutimba y Kanya habían salvado a sus cachorros gracias a su valentía, coordinación y un golpe de suerte. Los 2 leones blancos, más raros que los diamantes, habían sobrevivido para ver otro día. ¿Fue estrategia o suerte? Quizás ambas cosas. ¿Qué opinas? ¿Podrán estos cachorros sobrevivir hasta la edad adulta? Deja tus comentarios abajo. ¿Quieres saber qué pasa después? El viaje de los cachorros hacia la edad adulta es aún más dramático. Pulsa suscribirte para ver la parte 2. Gracias por ver esta increíble historia real.